Muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha dado cita. Y bueno, esta noche queremos dar la bienvenida al padre Fabián Delgado. Quiero agradecerle muchísimo por haber aceptado la invitación para tratar este tema importantísimo, la confesión. ¿Qué decir al sacerdote? Muy buenas noches, padre, bienvenido y pedirle para hacer primero una oración y poder iniciar con pie derecho. Bien, buenas noches, Pepín, y gracias a toda la audiencia que nos está acompañando en esta noche, en este en vivo. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y a pedirle, pues, al Espíritu Santo de Dios, que sea el mismo el que nos ilumine, nos acompañe durante esta noche, para que lo que vayamos a decir sea para la mayor gloria de Dios, que nos sirva también de provecho a nosotros, los cristianos, las personas, y que vivamos este momento y lo disfrutemos en esta gracia que viene de Dios. A Él nos encomendamos y en Él le pedimos humildemente que nos conceda la paz en el corazón y el deseo de poder llegar hasta cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por esa oración, porque hay que empezar con pie derecho, ¿no es cierto? Este tema importantísimo. Y para iniciar, Padre, es importante que la audiencia conozca quién es el Padre Fabián Delgado. Así es que le pedimos que nos cuente un poquito de su vida. ¿Quién es el Padre Fabián Delgado? Bueno, pues dando gracias a Dios, yo soy un sacerdote de la diócesis de Loja, Ecuador. Aquí es donde ejerzo mi ministerio actualmente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y pues tengo a mi cargo algunos encargos pastorales como la capellanía en el Hospital de Solca de Loja, también la capellanía de la Brigada de Loja, y de manera muy especial acompaño también como asesor espiritual al Consejo de Laicos Diocesano. Entonces estoy involucrado en este ambiente que me parece bastante hermoso poder compartir desde ahí también mi fe, el ministerio sacerdotal. Actualmente tengo 25 años como sacerdote pues muy contento realmente de poder servir en esto que hago, este ministerio sacerdotal. Padre, cuéntenos qué fue lo que lo motivó a usted para escoger esta vocación importantísima del sacerdocio, porque seguramente algunas personas que nos están viendo en este momento tendrán algún hijo o ellos mismos estarán interesados en esta vocación. Bueno, yo creo que la gracia que Dios me concedió en haber nacido en un hogar bastante católico, mis padres de una profunda fe, de un amor a la iglesia, nos llevaron desde muy niños a la iglesia. Eso me permitió conocer muy de cerca, pues también este camino del Señor, ¿no? Pero claro, mi vocación, pienso yo que aparece a muy temprana edad, por ahí entre los 10 11 años, como una manifestación del Señor a través de una oración donde me llamaba, ¿no? A ser segador de los campos, esa frase tan bonita, ¿no? La, la cosecha es abundante, los trabajadores pocos. Y luego, en mi juventud o en mi adolescencia, en los primeros años de juventud, más bien esperar un momento, fue un proceso de discernimiento, saber dónde iba a ser, cómo iba a ser, y hasta que me enruté en una comunidad misionera, los misioneros javerianos de Yarumal, que fue donde me formé en Colombia, parte de la formación la hice en Colombia, y luego, después de prestar unos años de servicio en la misión, pues me regresé a casa, estoy desde el año 2005 prácticamente sirviendo aquí en la diócesis de Loja. Qué hermoso, Padre. Bueno, esto de descubrir la vocación es algo muy bonito, ¿no es cierto? Y quienes tenemos hijos varones, también oramos para que ellos poquito a poco vayan descubriendo la vocación. Y no solamente los varones, sino también a nuestras hijas mujeres, ¿no? Porque tanto la vida consagrada como la vida matrimonial o el permanecer en estado de soltería también es una vocación, ¿no? Porque de todas estas maneras uno puede servir al Señor. Padre, ya adentrándonos un poquito en el tema, ¿no es cierto? Preguntarle, ¿por qué es importante que los sacerdotes dediquen tiempo al acompañamiento en la confesión? Bueno, yo creo que entre los trabajos, o sí, entre la labor que prestamos como sacerdotes,
Uno de ellos fundamentales es el tema de la confesión, sabiendo que es un derecho que tienen los cristianos y que yo no me puedo negar jamás a este derecho que tienen, ¿no? De atender la confesión. Cuando algún penitente pues pide este sacramento, sobre todo hay momentos en donde está en riesgo la vida y es urgente, ¿no? Que estemos ahí, que podamos escuchar al penitente. Claro, a veces hay situaciones curiosas, la gente también pues quiere en medio de un supermercado, en medio de un lugar, no sé si no hay la oportunidad, si esa es la oportunidad, entonces intentan, ¿no? Abordarte, decir, padre, mire, a mí me ha tocado alguna vez confesar a alguien quizás en el metro o a veces en algún supermercado por ahí. Bueno, pues si no hay más, hermano, yo creo que es fundamental eso. Pero atendiendo a esto, yo creo que como sacerdotes, es cierto, nuestro ministerio va en función de la Eucaristía, de la Santa Misa. Y si hablamos de la Santa Misa, claro, los penitentes para participar dignamente de esa Eucaristía necesitan estar confesados. Y de ahí la profunda necesidad de sentarnos a escuchar a los fieles, a escucharlos en confesión. Yo siento esto como una obligación de mi oficio pastoral, que se me ha encargado sobre todo las almas que están bajo mi cuidado, de poder ofrecer este sacramento de la confesión. Bien, usted ya nos ha contado algunas experiencias un poco anecdóticas, ¿no? De personas que piden la confesión en lugares que uno ni siquiera se imaginaría, ¿no es cierto? Pero ahí viene la importancia también, padre, y yo que lo conozco ya algún tiempo, usted siempre anda con su traje de sacerdote, entonces por donde quiera que va, uno reconoce que usted es sacerdote y eso es bueno, ¿no? Porque en algún momento vemos personas que estamos necesitados realmente de la confesión o de una palabra que nos dé alguien que está al servicio de Dios. Entonces eso es muy, muy importante. Padre, aparte me gustaría consultarle, ya concretamente en el tema de la confesión, ¿cuáles son los errores que usted ve en los penitentes al momento de confesarse? Los errores más frecuentes en el momento de la confesión. Bueno, Pepín, yo te cuento pues que, claro, tratando de echar un poquito de memoria sobre estos asuntos, también he tenido que recurrir a mis propias experiencias como penitente. No solamente soy confesor, sino también penitente y voy a buscar la confesión, ¿no? Y entonces muchas de las preguntas que hacen al sacerdote se basan en que si eso no es padre, ¿cree usted qué piensa? ¿Eso no es pecado, no? Entonces, claro, a lo mejor esperan que el sacerdote les diga menos que lo que su conciencia les está diciendo, no, tranquilo, no pasa nada, eso no es así. No, yo creo que hay que enfocarnos muy bien. Eso es uno de los primeros errores, es eso. Otro de los errores es que la gente como que no se prepara, no hace bien su examen de conciencia. No solamente que no tienen conciencia de pecado, sino creo que lo hacen muy mecánicamente. Entonces a veces se quedan como en algo muy superficial, pero como que no van a lo más profundo, ¿no? A lo más profundo, lo que el pecado en sí está haciendo, ¿no? Esta separación, esta ruptura profunda con Dios. Y otra cuestión que yo veo es, a veces la gente también como que los nervios, los traicionan los nervios. Y claro, uno ahí debe tener mucha paciencia, pedagogía, un momento de diálogo, de calma, sobre todo cuando se trata de menores, ¿no? De niños, de niñas, de jóvenes, tener esta capacidad de poder escuchar. Y hay algo también que me parece curiosísimo. Muchas veces la gente no va directo al pecado, sino intenta como defenderse, buscar excusas, buscar tantas cosas y contar historias que a veces como que no vienen al caso, ¿no? Y no van directo al pecado y denuncian el pecado. Esto, que sería pues lo fundamental. Entonces a veces uno le dice a la gente al pecado, por favor, directo al pecado, vaya al pecado. Porque, claro, comienzan a contar historias de otras personas, de lo que hizo el esposo, de lo que hizo el hijo, para justificarse de por qué tuvieron impaciencia, o por qué actuaron de esa manera, o por qué se volvieron violentos, tratando de justificar sus errores. Esto, no Dentro, sé. sí, dentro de esto, padre, me gustaría que nos cuente, lógicamente sin romper el fuero del sacramento,
algunas cosas curiosas que a usted han llegado y al momento de la confesión usted ha escuchado y ha dicho, pero ¿qué me está diciendo esta persona? Claro, te comento, yo tengo dos experiencias muy bonitas en el ámbito de la confesión. La primera, la que se realiza en el confesionario normal, en la iglesia, cuando tú vas y llega el penitente y hace su confesión. Y bien, pero tengo una experiencia muy, muy interesante. Son 10 años acompañando en el hospital de Solca con los pacientes, que incluso muchos de ellos ya en peligro de muerte. Yo sí veo realmente en los segundos un arrepentimiento, un dolor de corazón. Es una confesión diferente, ¿sabes? Porque la gente, o sea, no sé si siente más esta misericordia de Dios, ya no lo hace por cumplir, saben que posiblemente sus días están contados y aparece esta contrición de corazón, ¿no? Este dolor profundo en su corazón de pedirle perdón a Dios realmente de sus pecados y poder recibir esta misericordia que viene de Dios, que es impactante. Yo me he quedado ahí admirado. Aparte que en el hospital he podido acompañar a personas de algunas de más de 40, 30, 25 años sin confesarse, pero quizás frente a esta realidad de la muerte, pues se dan la oportunidad. Que es un proceso, no es que es de la noche a la mañana. Muchos pacientes, sobre todo después de enfrentar esta realidad, de entrar como en un sentimiento negativo, pesimista, donde muchas veces se ve la enfermedad como un castigo de Dios. ¿Qué hice yo para merecerme esto? Con el paso de los días o a veces de los meses, va cambiando la perspectiva y van viendo a Dios como un Dios misericordioso, ¿no? Entonces, esto es hermoso porque he podido ver ahí cómo esta misericordia de Dios se manifiesta en estos hermanos que con lágrimas reciben a Dios en su vida. Y me parece, para mí como sacerdote, el momento más bello donde Dios ha manifestado esta misericordia, este amor y perdón a los pecadores. Sí, realmente lo que usted acaba de mencionar es así, ¿no? Y yo lo digo, ¿no? Como persona y penitente, qué complicado entrar en una verdadera contrición. Qué complicado. Porque a veces relativizamos los pecados o tratamos de justificarlos, como usted decía hace un momento. Tratamos de llegar ahí al confesionario, de explicarle al Padre e incluso de intentar que el Padre me diga, no, no, tranquilo, no pasa nada, eso está bien, todo el mundo hace lo mismo, no pasa nada, ¿no? Y más bien cuando a uno tiene la oportunidad de encontrarse con un sacerdote que a uno lo pone en la verdad, eso es buenísimo para uno como persona, porque eso a uno lo ayuda a crecer como persona. Y si el sacerdote me pone en la verdad, lógicamente, con caridad, eso me va a servir y probablemente vuelva a pedir la confesión a ese mismo sacerdote, porque yo hablo como penitente. Qué complicado que es pedir la confesión. Qué complicado. O sea, ¿por qué digo esto? Porque primero, lo que usted decía antes, la vergüenza que uno tiene, o de acercarse al confesionario, ¿no? A veces cuando se hacen las colas inmensas en el confesionario, uno está como ahí un poquito de ladito, ¿no? Y ya cuando está cerca, el corazón palpita fuerte y está cerquita y como que si uno no hizo un buen examen de conciencia, como usted decía antes, y uno va repasando en la mente, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le digo? O también la mente a mí me dice, a ver, otra vez vas a repetir los mismos pecados. Y es el mismo sacerdote que ya te confesó hace un mes y vas a repetirle lo mismo, hasta te puede hablar, no sé, o sea, a uno se le cruzan tantas cosas en la cabeza, Padre, que yo las expreso esta noche en nombre de todas las personas que están también en el programa, porque esto es así, Padre. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar esta noche, qué decir al sacerdote, para que yo cuando me acerque al confesionario no tenga ya este miedo o estos nervios, sino que haga una preparación realmente adecuada. Padre, yo voy a leer, porque tengo aquí unas pequeñas notitas,
acerca de 5 pasos para una buena confesión, que esto es lo que normalmente se enseña en las catequesis a los niños que se están preparando para los sacramentos, ¿no? Y dentro de esos pasos, perdón, dice, por ejemplo, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y penitencia, ¿no? Estos son los 5 pasos que vamos a ir desglosando de una manera muy breve porque nos vamos a enfocar en el quinto paso, que es la confesión, perdón, el cuarto paso, que es la confesión de boca, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, el examen de conciencia. ¿Cómo puede alguien hacer un examen de conciencia sencillo y honesto? Sí, a ver, te comento que hoy, gracias a Dios y a la tecnología, gracias a esta inteligencia artificial, tú googleas un poquitico y buscas un examen de conciencia para niños, para jóvenes, para casados, para solteros, y te vienen unos ejemplos fantásticos. Recién nomás acompañaba a unos jóvenes de la caballería que recibieron algunos bautismos, otros la primera comunión y la confirmación, y descargué ahí algunos de estos recursos que fue fantástico, ¿no? Cómo poder ayudar a la persona en base a preguntas y de acuerdo al decálogo, sin salirnos del decálogo, mandamientos, mandamiento por mandamiento, y se les va dando las herramientas para que ellos vayan siendo conscientes en esto sí, en esto no, aquello, aquello. Esto también me ha servido a mí muchísimo porque hay personas, pienso nuevamente en aquellos, hablando a veces de qué decirle al sacerdote, ¿no? Y personas que dicen, ayúdenme, padre. Muchos en la confesión te dicen eso, Yo ayúdenme, soy de padre. esos. Perfecto. Entonces, claro, lo primero que tú preguntas es, a ver, recuerde usted, es importante que usted tome conciencia, recuerde lo más grave, lo claro, y a veces escuchas una confesión, dice, yo hace 10 años que no me confieso. Ok, perfecto. Y luego te dicen, esto y esto, 3 cosas en 10 años. Y luego te dicen, espera un momento, o sea, necesitas que te ayude. Entonces tú comienzas lo mismo que te decía ahora. Si en alguna cosa crees que has ofendido a Dios, me detienes o simplemente tú con tu cabeza, pues me dices que sí, ¿no? Entonces comienzas a acompañar este proceso. Me ha tocado en personas, sobre todo en cuidados intensivos, que están aún conscientes, pero que están entubados. Entonces ellos igual van sintiendo con su cabecita si sí o si no. Y uno va. Y lo importante dentro de todo eso es que la persona le vayas acompañando. Yo creo que esto lo podrían hacer también los papás con los hijos, sobre todo los pequeños. O sea, irles acompañando. Como te digo, o sea, en internet puedes encontrar una maravilla, es impresionante. Buscas, así como hacer un examen de conciencia para niños, para jóvenes. Y luego, claro, esto les va ayudando a ellos a que tengan conciencia. Otro de los ejercicios que veo, y esto lo veo muy bien en los niños, sobre todo de primera comunión, y en algunos adultos, yo he encontrado en algunos adultos que llevan su papelito escrito con todos sus pecados. Honestamente, le deberían dejar también al padre el papelito, nunca lo hacen, siempre lo guardan. Digo, ojalá nadie encuentre eso, ¿no? Que rómpalo bien, destruyalo bien. Pero me parece también un material súper bueno porque con eso te da la oportunidad de que tú puedas recordar algunos pecados. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental, ¿no? Si tú conscientemente callas un pecado, no lo cuentas, no lo dices tal cual, pues no está confesado y no puedes recibir la solución de ese pecado, no puedes recibir el perdón de tus pecados si tú no has manifestado ese pecado ante Dios, que es importantísimo también que se lo haga, ¿no? En el momento de poder hacer. Entonces, mira, yo creo que volviendo al examen, qué fundamental es que nosotros mismos nos hagamos, como que nos apliquemos este test. A ver, amo a Dios sobre todas las cosas. Dios está presente en mi vida. Yo realmente lo tengo siempre primero a Él. Y si digo primero, primero, por decir el domingo, voy a la Eucaristía, me levanto, llego a mi oración. Antes de comer, bendigo los alimentos, bendigo a mis hijos, me persino antes de salir de la casa, pasando por una iglesia, puedo manifestar mi fe públicamente, no me avergüenza decir que soy católico, llevar un signo, mi cruz en el pecho, mi rosario en la mano, hacer una oración, pedir a la gente, no sé, todas estas cosas. El otro día yo me quedaba admirado ver a la gente en el avión, veníamos en el vuelo y el avión estaba medio ahí como coleteando un poco, ¿no? Y la gente media escondida y haciéndose ahí la cruz, digo,
¿Por qué tenemos vergüenza de ser cristianos? Entonces, todo esto vas examinando poco a poco y dices, no, en verdad yo no he amado a Dios, quién sabe Dios en qué lugar está en mi vida, pero no está en el primer lugar. Y así, uno por uno, o sea, tú vas con el decálogo, meditando, reflexionando, esto sí, esto no, y ya, ¿no? Ya, que Ok, me parece fundamental. perfecto, padre. Ahora, yendo al siguiente paso, ¿no es cierto?, dentro de estos 5 pasos para una buena confesión, el tema del dolor de corazón o la llamada contrición. Aquí me gustaría incluso, padre, que nos enfoque bien a nosotros, o sea, qué significa realmente arrepentirse de corazón. Y también aquí sería importante, hay algo dentro de la doctrina que se llama la contrición perfecta, que es algo que me he encontrado que es genial, que me gustaría que nos explique también. Ya. En la diferencia entre la condición perfecta y la condición, se me va ahorita el nombre, está en el tema, a ver, la primera apunta al amor de Dios. Lo que me mueve es el profundo temor a Dios. Y entonces el deseo de agradarle, de santificarme, de pedir perdón de mis pecados y de decir, Señor, realmente yo voy a aprovechar lo más rápido posible para confesarme porque te amo tanto. En la segunda, en esta segunda me parece que es de atrición, no recuerdo muy bien la palabra, pero es, ¿qué me mueve? Me mueve, claro, la fealdad de los pecados y el miedo al infierno. Esta es como la gran diferencia, ¿no? En la primera es el amor de Dios el que me mueve y el poder agradar su nombre. Y en la segunda sí, también, y es válido. Si no me mueve este amor de Dios, por lo menos el infierno y los tormentos que me esperan por el pecado, el horror de mis pecados, que me lleve a esta convicción de poder decir, en verdad, quiero buscar una confesión, quiero arrepentirme de mis pecados. Es allí donde nosotros experimentamos este profundo dolor de corazón. Entonces, para los que nos escuchan, posiblemente digan, bueno, sí, en verdad, yo me he enfocado más en Dios y cómo mis pecados han llegado a la ruptura profunda con el plan de Dios, Dios en mi vida, Dios en mi familia, Dios en este mundo. Y los otros dirán, sí, realmente me quedo en este pecado que fue tan terrible, no sé, haber robado, haber matado, haber abortado, y luego también que me pesa el sufrimiento por lo que me viene después, este infierno, ¿no? Entonces, fíjate, ahí podemos ver esta gran diferencia, una enorme diferencia donde los penitentes, claro, lo más hermoso y sería, oye, que tú vayas con una perfecta contrición, sabiendo que al ofender a Dios también rompes la relación con tus hermanos y contigo mismo, ¿no? No solo con Dios, sino con la misma comunidad. Fíjense que aquí se nos está abriendo un tema para un nuevo conversatorio, ¿no? Hablar acerca de la contrición, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Hablar de la contrición perfecta, la contrición imperfecta, cómo nos enfocamos, cómo nos ayuda en esta contrición, cómo no debe afectarnos dentro de lo que es la contrición el tema del sentido de culpa permanente, porque eso nos puede llevar a una depresión incluso, ¿no? Y a dudar incluso del amor de Dios. Bien, el siguiente paso es el propósito de enmienda. ¿Por qué es importante decidir no volver a pecar? Ya. Solo una cosita para acotar a lo que decías ahora con el tema de la culpa. Nosotros desde el ámbito de la confesión invitamos a las personas a, en verdad, o sea, no es tanto la culpa. O sea, al final yo tengo que ser responsable de mis actos. La culpa genera un complejo de culpa, mientras que la responsabilidad de mis actos genera conciencia de ellos, saber que yo libremente, con conciencia y con voluntad, hice este acto o aquello. Y entonces, claro, eso tiene sus consecuencias, están ahí las consecuencias. Y yo soy responsable, asumo mi responsabilidad, porque al asumir esta responsabilidad, ¿qué trae consigo? Que yo también me comprometa a, en cierta medida, reparar el daño causado, que ya lo veremos después, ¿no? Reparar este daño causado. Me preguntabas de qué Pepín, me decías, Así que Ben, decía, justamente porque eso la pregunta se era enlaza sobre, con lo que es el propósito de enmienda. sí, exacto. Entonces, a eso vamos. ¿Cuál es mi propósito? O sea, yo no puedo continuar con esto. Yo no puedo decir, bueno, vengo, me confieso y luego voy a seguir pecando. O sea, de nada te serviría.
si tú realmente no tienes un propósito, si tú no te exiges, si esto no es un trabajo, que se puede hacer en compañía, sí, desde luego, en la confesión. Hay una cosa también ahora se me viene a la mente, ¿no? Muchas veces las personas también en la confesión, no sé si se tienden a confundir confesión con dirección espiritual. Entonces la gente termina de hacer la confesión y luego dice, padre, pero un consejo, y tengo una pregunta, y afuera hay una fila de 20, 30 personas que te están esperando. Y yo creo que este no es el momento, pienso que no, a no ser, hombre, no hay nadie, el Padre está ahí, puedes conversar con él y podrían entablarse un diálogo y en una dirección espiritual que ya es diferente. Pero en la confesión, ¿a qué yo voy? Voy directamente a recibir la absolución de mis pecados, a experimentar que Dios realmente me ha perdonado o que no me ha perdonado. Porque también han habido casos, yo lo digo por mí mismo, creo que en estos 25 años, en dos ocasiones tuve que negar la absolución a dos personas por unas situaciones bastante duras, difíciles, que a mí se me partía el alma, pero no podía dar la absolución. Y fue difícil. Pero a lo que voy es a eso. Yo realmente arrepentido de mis pecados, sabiendo que estoy decidido a reparar este daño causado, pido al Señor que tenga misericordia. Y le digo al sacerdote, si merezco, pues que me dé la absolución de mis pecados, de mis pecados. Y entonces viene esto que es curioso lo que te decía ahora. Puede que haya un momento, ¿no? Donde a lo mejor el sacerdote dice, sí, podemos acompañarte en tu dirección espiritual y podemos ayudarte en orientarte. Mira, yo hace poco, antes de ingresar a la sala, ahora a esta, esta charla, hablaba justamente con una persona que me decía que él no se puede confesar. Digo, pero ¿cómo? Confesarte si tú puedes. Tú te puedes ir y puedes hablar. Todos necesitamos necesidad de deshogar. Lo que quizás a lo mejor no te pueden dar la absolución. Pero oye, tú puedes ir donde un sacerdote y decirle, mire, padre, estoy pasando por esto. Voy a suponer algo. Tengo hijos adolescentes. No sé qué hacer. Me siento frustrado, deprimido. A veces como que me falta el testimonio de vida. No sé qué me pudiera orientar. Entonces el sacerdote, claro, pasa desde este ámbito hermoso de la confesión donde has podido hablar y dialogar a un espacio donde comienzas a dar dirección espiritual, consuelo, una palabra de fortaleza, de ánimo para... Bien, un pequeño corte inesperado, pero ya estamos nuevamente con el padre. Realmente interesante lo que usted dice, padre, porque claro, o sea, a ver, y lo digo nuevamente como penitente. Si bien es cierto, la confesión es ir, decir mis pecados, ¿no es cierto? Y recibir la absolución, que ese es el centro, digamos, de la confesión. Y hay que separarlo muy bien y distinguir de lo que ya es una consejería o una orientación espiritual que uno como penitente debería decirle al sacerdote, mire, aparte de confesarme, me gustaría que también usted me oriente y si es que las circunstancias se dan. O sea, entonces también uno como penitente tiene que ser razonable en ese aspecto, que si veo que el padre está muy ocupado, hay gente esperando, decir, padre, me gustaría una cita con usted más adelante, y yo estoy más que seguro que se la van a ofrecer más adelante, ¿no? Entonces, esto sí es súper importante lo que usted acaba de explicar, padre. Y el tema de la orientación espiritual. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta, Padre? Porque vivimos a veces desesperados, aunque seamos creyentes, aunque seamos asiduos a la Eucaristía, a la confesión, pero a veces atravesamos momentos fuertes en nuestra vida y necesitamos que alguien que está al servicio de Dios y que nosotros vemos que son nuestros guías, no son nuestros pastores, nuestros guías espirituales, que nos den una palabra, eso nos reaviva, nos da la fortaleza, es ese oasis en medio del desierto que estamos pasando, ¿no? Entonces, qué importante también que los sacerdotes que estén escuchando esta entrevista, este conversatorio, sepan la importancia que tienen ustedes, Padre, esa importancia. Para nosotros nos hacen muchísima falta. Una palabra que ustedes nos den a nosotros, a los fieles, esa palabra nos puede dar la vida, nos puede salvar la vida, puede salvar un matrimonio, puede salvar a un hijo que está desesperado. Entonces, lógicamente, está siempre, lo más importante son los sacramentos. Pero la guía espiritual también es un tema que yo creo que lo trataremos en un futuro conversatorio también, Padre, porque vale la pena adentrarnos en estos
subtemas que van saliendo en este conversatorio. Padre, ya introduciéndonos en el tema, ¿no? Habíamos dicho, y recapitulo, hay los 5 pasos para una buena confesión, que sería examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y penitencia. Entonces, ahora vamos a ir directamente a lo que nos atiene a este conversatorio, que es la confesión de boca, ¿no? Y aquí he puesto yo una pregunta: ¿qué decir al sacerdote? Porque muchas veces yo ya estoy ahí de rodillas, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No es cierto? Y como usted decía, claro, hay algunas guías que nosotros nos podemos encontrar. Y en estas guías, por ejemplo, yo me he encontrado una, y usted me corrige, padre, o la podemos ir trabajando, en la que dice que, bueno, los pasos, por así decirlo, cuando ya voy a hacer la confesión de vocal, sería lo primero, el saludo inicial. Lo segundo, señalar los pecados o ir diciendo mis pecados. Lo tercero sería el acto de contrición. Cuarto sería escuchar la penitencia. El 5, recibir la absolución. Y el 6, cumplir la penitencia y ya pues retirarme de allí. Entonces, no sé si estoy bien con estos pasos, padre, o cómo lo podemos ir desglosando para que entiendan. Entonces, un poco como para ponerlo de manera gráfica. Yo ya he realizado mi examen de conciencia, estoy con la contrición muy bien. Ahora sí, voy hacia el confesionario, estoy a 2 personas de llegar al confesionario, ya me toca mi turno. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento, padre? Bueno, verás, yo recuerdo cuando éramos niños y mi papá nos llevaba muchísimo a donde los padres redentoristas, nos encantaba ir ahí. ¿Por qué? Porque mientras un sacerdote celebraba, el otro confesaba. Claro, era una comunidad, desde luego, ¿no? Aquí a mí me toca solo y me toca estar media hora antes de la Santa Eucaristía, esperando en el confesionario a que la gente se acerque y podamos ofrecer este servicio, este sacramento precioso. Pero allá era así, ¿no? Y recuerdo que una vez un sacerdote decía, hablando del fundador de ellos, padre San María Alfonso de Ligorio, decía que cuando vas a pecar, el diablo te quita la vergüenza. Y cuando te vas a confesar, te la devuelve 2 veces. O sea, eso era una cosa que la teníamos ahí latente mientras estábamos en la fila. Entonces, yo creo que lo más bonito es allí, primero, pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo. O sea, Señor, pon en orden mis pensamientos, serena mis emociones, que yo pueda hacer una buena confesión, que vaya pensando que quien me espera allí es Jesucristo, porque el sacerdote en el momento en que revestido con la estola entra en ese confesionario, deja de ser la persona tal y está Jesucristo. Así, tal cual, como tenemos la fe en la Santa Eucaristía, que en el momento de la consagración deja de ser pan, deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, para nosotros también, quien está allí en ese confesionario es Jesucristo. Entonces, y para nosotros también como sacerdotes, saber que si estoy en nombre de Jesucristo, pues asumo plenamente todo, con paciencia, con amor, como era Jesús, lleno de misericordia, de ternura, de bondad, en las palabras, en las acciones, en los gestos. ¿Por qué? Porque es importante esto, que yo lo tenga en cuenta. Y si no, puede ser que caigamos en lo que decía el Papa Francisco, en que el confesionario se convierte como en la silla eléctrica, en la silla de tortura. Entonces la persona, en vez de ir a recibir misericordia y amor, ¿qué recibe? ¿No? ¿Qué recibe? ¿Y cuántas personas a lo mejor salen resentidas, traumatizadas, ofendidas? Entonces, esto de lado y lado, o sea, es tan importante para el sacerdote también cuando recibe cada penitente en ponerse delante del Señor. Quien viene es esa oveja perdida, esa oveja herida, esa oveja que necesita la misericordia de Dios. Luego cuando llegas, esto es bonito, perdón que lo cuente así, pero me parece hermoso entrar dentro de la historia de la penitencia, del sacramento de la reconciliación. En los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia, la gente no es que se confesaba cada 8, cada 15 días. O sea, se confesaban una vez, tal vez 2 veces a lo mucho, y luego, pues claro, como morían muchos de ellos mártires, no es que se estaban confesando siempre. O sea, había una radicalidad en el seguimiento de Cristo que tal cual preferían morir
antes que pecar. Esto lo llevaban, pero en serio. Y luego habían los famosos, los actos, las penitenciarías que se llamaban, o actos públicos para la reparación de los pecados de personas que habían caído sobre todo en tres pecados que eran visibles, ¿no? La idolatría, el homicidio y el adulterio. Y estas personas pues tenían que pasar a veces años, años expiando sus pecados hasta que mostraran signos de fe y luego nuevamente eran incorporados en la iglesia a través de este rito penitencial, ¿no? Y era una vivencia así, tal como lo digo. Pero a partir del siglo VII, fíjate, habían pasado 7 siglos. A partir del siglo VII, son los misioneros irlandeses que traen esta confesión privada y comienza a mantenerse ya desde aquel entonces esta confesión tal cual, con estos elementos, siempre los mismos elementos, tanto en los primeros siglos como en los segundos. Estos elementos preciosos, dígame usted, por ejemplo, donde la contrición venía del Espíritu Santo. Se tenía claro que venía del Espíritu, el arrepentimiento de los pecados. Este dolor de corazón venía profundamente lleno del Espíritu. Y de Dios venía la gracia para que tú puedas confesar tus pecados. ¿No? Como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Quien confiesa sus pecados y los abandona encontrará misericordia. Misericordia. Entonces viene este ejercicio. Y había un acto aquí muy curioso, ¿no? El penitente llegaba al confesionario y tocaba diciendo Ave María Purísima. Si el sacerdote le contestaba sin pecado concebida, entonces tú sí podías proceder a la confesión. Pero si el sacerdote no, voy a suponer, era un excomulgado, era una persona que tenía que hacer una confesión más bien pública antes de ingresar, pues no, mientras el sacerdote no te respondía de adentro, no podías aún ejercitarte en la confesión. Hoy resulta lo contrario, no sé si te has dado cuenta, es el sacerdote que te saluda que dice Ave María Purísima y era de sin pecado concebida. Era al revés, siempre fue al revés. Yo como penitente iba, era como diciendo, Padre, ¿me puede confesar? Esa era la actitud, ¿no? Entonces, claro, y empezaba el diálogo, el primer diálogo. Y es importante, esto en confesión es muy importante para uno como sacerdote. No es lo mismo confesar, vuelvo y te digo, a una persona que a lo mejor se confesó la semana pasada a una persona que se ha confesado hace 3, 4, 5, 10 años, porque sabes que con esta persona vas a necesitar un poco más de tiempo, más paciencia, como te decía, ayudarle si es que no ha hecho bien su examen de conciencia, que él pueda aprovechar, ya que se decidió, ya que está ahí, no sé por qué razón, por qué motivo. A veces esto sucede mucho en los santuarios, ¿no? La gente quizás al haber alcanzado un milagro o al haber hecho una promesa, entre esas cosas están la de confesarse y van allá con esta actitud humilde, arrepentida y donde tienes que brindar el tiempo, la paciencia, esta capacidad de poder ayudarle al penitente a que pueda hacer una muy buena confesión, una muy buena confesión. Y ahí es donde, Padre, claro, perdón que lo interrumpa. Entonces, a ver, yo llego, ya estoy para, ya me toca mi turno. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo tengo que decir? Porque a mí me enseñaron lo que usted dice, que yo tengo que llegar y decir Ave María Purísima. Ese es claro. aquí, así es como recibí yo la formación, ¿no? Y luego Ujú. decir, bendígame Padre. Y a partir de allí, iniciar la confesión. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Porque yo veo muchas veces que llegan, buenas tardes Padre, o saludan así con el saludo habitual, Claro. digamos, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál sería la fórmula ideal para yo llegar a la confesión y decir, a ver, he venido a confesar? Claro, o sea, lo tradicional, lo que se había hecho, lo que te decía, por eso se utilizaba, para que si el sacerdote te respondía, pues tú podías proceder ya a contar tus pecados. Pero claro, yo entiendo, mucha gente ya está llena de nervios. Los muchachos hoy, pues la gran mayoría de los muchachos ya no lo hace. Se acercan y en verdad que dices tú, padre, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me puede confesar? Ánimo, hermano. Escucho tus pecados. Cuéntame tus pecados. Y uno va directo a esto, ¿no? Pero lo que se debería hacer es, realmente es esto. Yo llego, no es que den buenos días, buenas tardes, buenas noches, no. Ave María Purísima. Y espero la respuesta del sacerdote. Si vuelvo y digo, si el sacerdote me respondió sin pecado consumida, es porque está aceptando ya mi confesión. Desde ese momento
entramos ya en el sigilo sacramental y el penitente puede empezar ya a contar sus pecados. Esto es fundamental. Ahora, yo digo, es prioritario a veces, como para que no se nos olvide, ir de frente a los pecados mortales, a los pecados más graves, más graves. Y luego después a lo mejor ir a estos, aquellos, y posiblemente también alguno que otro venial, que se ha vuelto ya un mal hábito y que posiblemente gracias, o que gracias a ese pecado, posiblemente ya estamos cayendo con mayor constancia en un pecado mortal. Entonces, esto sería como la metodología para que la persona pueda. Hay una cosa que es bastante curiosa, que uno pues aprende ya a los años cuando de pronto está confesando el penitente y se queda callado. O sea, este es un momento sagrado. Es un momento sagrado porque uno puede escuchar incluso a veces que la gente comienza a llorar. La gente está llorando o la gente comienza a suspirar o la gente no puede hablar. O sea, la cuestión es más grave, es muy delicada. Algunas otras personas veo que, por ejemplo, ingresan primero con los más veniales, como para ir como tocando el vado, a ver qué tal está el sacerdote, si no está molesto, si no está enojado, si no está cansado, si no se durmió, ¿no? Y entonces, conforme avanzan, van contando pecados mucho más graves. O sea, depende mucho de la persona. Y luego, claro, mira, yo digo una cosa. Cuando la persona ha terminado su confesión, es bien importante esas primeras palabras. Es bien importante. Yo te digo, no es lo mismo confesar a la persona que se confiesa todos los días, que también hay personas muy escrupulosas que se confiesan todos los días y que posiblemente incluso hasta le están quitando la oportunidad a alguien que sí realmente necesita, que está arrepentido, que ha venido con un propósito firme de cambio. No es lo mismo confesar a esa persona que realmente entra con un corazón con lágrimas. A mí me ha tocado ver personas y digo, las lágrimas son más que suficientes. Veo que hay un profundo arrepentimiento en tu vida. Cálmate un poco, respira y ya luego vamos a hablar de los enumerar esos pecados, pero se siente la contrición de corazón profundo, o sea, de haber ofendido a Dios, el deseo de no volver a pecar, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando es la primera vez que, que se siente, ¿no? Como la persona y hace ese propósito de decir, no, no quiero nunca más volver a hacer esto o aquello. Ujú. Oiga, padre, entonces, a ver, yo ya llego, le he dicho Ave María Purísima, sin pecado concebida, empiezo, ¿no es cierto? Digo, hace tanto tiempo que no me he confesado padre, entonces un poco ya, como usted dice, el padre sabe qué es lo que viene, qué es lo que viene, ¿no? No es Claro, lo mismo decir, me confesé hace una semana que hace 10 años, ¿no? Y luego, como usted dice, aquí es donde viene el punto, porque esto me ha pasado a mí. Digo, a ver, yo sé lo que he hecho, pero ¿cómo le digo al padre? Voy y le digo, padre, por ejemplo, súper técnico yo. He pecado contra el sexto y el noveno mandamiento, padre. O tengo que decirle, o en qué sentido, por ejemplo, ¿no es cierto? O, claro, o llegar ahí, ¿sabe qué, padre? Me pegué una borrachera el otro día con mis amigos y esto, y le cuento toda la historia hasta que finalmente llego al punto de que fui infiel a mi esposa. claro. Verás, yo te cuento algo para ser muy prácticos. Cuando uno confiesa a los jóvenes, es, es fantástica la confesión de los muchachos. Ellos no le dan vueltas al asunto. Ellos llegan y tan. Esto es padre. Tengo o no tengo perdón de mis pecados. O sea, van directo. He robado, he mentido, tantos pecados. Van y pam, 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 pam. Es una gran diferencia. Y conforme van pasando los años, nos vamos justificando. O sea, yo no reconozco mis pecados, yo no cuento mis pecados. A veces incluso voy a contar los pecados ajenos, los pecados de otras personas que nada tiene que ver en ese momento, en ese momento. Y uno tiene que decir, oye, cuéntame los tuyos, tus pecados. Ah, no, no, es que yo no tengo ningún pecado. Entonces, ¿qué haces aquí? Si no realmente no crees que no eres digno de recibir la absolución, de confesar tus pecados, no necesito que me vengas a contar los pecados de las otras personas.
que es una cosa. Por eso hay que tenerlo claro. O sea, vamos directo a los pecados. Una cosa que es bueno que también lo sepan los penitentes, nosotros como sacerdotes no podemos hacer preguntas. No, dentro de la confesión no. Tal vez algo muy básico, como por ejemplo, ¿usted es soltera o es casada? Porque no es lo mismo una persona que ha tenido un pecado de fornicación donde se convierte en un adulterio si es casado. Porque si es soltero, claro, queda solo en un pecado de fornicación, ¿no? Un pecado grave, igual grave, mortal, pero tiene sus consecuencias dentro de ese matrimonio, ¿no? Como un adulterio. Entonces, posiblemente esto, como también el tiempo, a veces si es que no te lo dice el penitente, uno sí pregunta, ¿hace cuánto tiempo no se confiesa usted? Entonces, ¿cómo para ayudar? Pero no más. O sea, yo de ahí no puedo pasar ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con quién, ni nombres, ni nada. No, directo voy. Lo mismo, esto es una inspiración divina. Puede que en esos momentos el sacerdote te dé una palabra de consuelo, de ánimo, como puede que no, y tú digas, pero es que no me dijo nada. No, ¿qué es lo que te ibas a buscar? Tú ibas a buscar el perdón de tus pecados. Y si el sacerdote, después de escucharte, perfecto, a lo mejor hay un silencio y una oración por ti, y solamente te da la absolución, te da la penitencia y la absolución, agradece a Dios, porque a eso ibas, a buscar el perdón de tus pecados, independientemente de lo que tenía o no tenía que decir ese sacerdote. Hay mucha gente que dice, es que no me dijo nada. A veces es así, es así. O sea, yo lo que digo, o sea, muchas veces es esta gracia de Dios. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en Solca, una paciente en los primeros años que acudía. Ella estaba muy resentida con Dios, no quería saber nada de la iglesia, de los sacerdotes, y cuando fueron las voluntarias a decirle que había un sacerdote que quería, que si quería confesarse, claro, ella dijo no, estaba de espaldas mirando a la ventana, no me veía. Y yo me entré y luego la quedé mirando, ¿no? Tuvimos un diálogo medio simpático, no lo cuento aquí para no escandalizar a la gente, pero fue un diálogo bastante simpático donde ella dijo, ¿y usted es cura? Le digo, sí, ¿y a quién esperabas? Y yo no he visto un cura así. Y luego dijo, si realmente te caigo bien, ¿por qué no me besas la pelada, no? Ella se le había caído todo el cabello. Digo, si eso es, yo pues puedo hacerlo con todo gusto. Y al principio fue eso, llegar, abrazarla y besarle la cabecita. Por ese lado, por esa situación, fuimos entrando hasta un momento en que ella sintió este amor de Dios. O sea, era solo un beso para decirte que a veces no necesitamos palabras, ¿no? Son cosas que inspiran en el Espíritu. No he vuelto a hacer eso, yo no he vuelto a hacer. Ella murió 2 meses después de recibir el sacramento de la confesión, pero murió en una santa paz, ¿no? Entonces, a veces no es fundamental qué es lo que me tiene que decir el Padre. Y a veces tu conciencia te lo está diciendo, te lo está diciendo. Posiblemente a lo mejor te dará un consejo si es que, no sé, voy a suponer, tu problema o tu enfermedad es el alcohol. Entonces el sacerdote te va a decir, hermano, yo necesito, incluso como penitencia, necesito que vayas a Alcohólicos Anónimos ya. Tú no puedes, esa va a ser tu penitencia. Y no puedes dejar tu grupo. Y te tienes que meter ahí, pero seriamente en un proceso. Y luego busca un grupo de oración, busca un grupo dentro de la iglesia, haz un proceso y un acompañamiento espiritual. ¿No? Ya, le he dado una palabra. ¡Pum! Y luego la absolución. Ahora sí, preocúpate mucho si es que el sacerdote ve que realmente no ameritas la absolución. Sí, o sea, a mí personalmente, entonces me partiría el alma que yéndome a confesar, el sacerdote me diga, oye, yo no veo en ti arrepentimiento, no veo que tú estés dispuesto a dejar de pecar, no noto esto, te sientes orgulloso. Yo he visto muchas personas que dicen, es que yo no puedo perdonar y no le voy a perdonar en confesión. ¿Cómo quieres que te dé la absolución si ni siquiera lo vas a intentar? Si tu corazón está lleno de odio. ¿Qué puedo decirte, hermano? Levántate y sigue tu camino. ¿Qué voy a hacer hasta que tu corazón pueda liberarse de ese odio? Bien dice la palabra de Dios, si al estar en el altar vas a presentar tu ofrenda y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, vete primero y reconcíliate con tu hermano, después presenta la ofrenda.
Pues, ahí sí preocúpate muchísimo. Si es que el sacerdote te dice: "Sabe, con el dolor del alma, yo no le puedo absolver". Sería lo más triste para un alma. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Dame la gracia de un verdadero arrepentimiento, la conversión de mi alma. Porque incluso esa palabra fuerte que te digan no, no, te puede llevar realmente a una conversión y que tú vuelvas nuevamente y digas: "Aquí estoy, Señor. Aquí estoy intentando, luchando. Ahora sí, no sé qué va a pasar en mi vida de aquí a mañana o cuando salga del confesionario, pero yo estoy dispuesto y quiero, de la mano de Dios, cambiar mi vida". Entonces, ahí viene el otro paso donde el sacerdote te da la penitencia, lo que tú tienes que hacer, que a veces no solamente es oración, sí es oración. No solo es ir y rezar 3, 4 Padres Nuestros, sino que se vuelva una oración de gratitud al Señor por tu misericordia, una oración donde me permita a mí decirle al Señor: "Dios, sosténme en tu mano, manténme junto a ti, Señor, porque tú sabes que te la juego. Si tú me sueltas de tus manos, yo hago disparate y medio". Y de ahí viene también, en algunos casos, la reparación. Por decir, tú has denigrado de una persona, has dañado el honor de alguien, pues tienes que ir y trabajar sobre eso. Tienes que ir y hacerte ver la manera como tú vuelves a reparar ese daño causado, que por tu culpa se destruyó un matrimonio, o que por tu culpa alguien se quitó la vida, o ese niño está sufriendo porque te burlas de él, porque no eres capaz de aceptar su condición. Entonces, ir a reparar eso es importantísimo dentro de la penitencia, que es fundamental, ¿no? Y luego ya, pues, viene la absolución, que es hermosa, ¿no? La fórmula de absolución que cae sobre ti y es una gracia bella. En nombre de Jesucristo, por la gracia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo te absuelvo de tus pecados. Padre, sí, o sea, todo esto que usted nos manifiesta realmente nos está ayudando muchísimo. A mí personalmente me está dando muchísimas luces, ¿no? Eh, Recapitulando, como digo, para ir esquematizando de alguna manera esto y que quienes están escuchando y observando este video les sirva como un esquema, ¿no? Yo llego, saludo Ave María Purísima, sin pecado concebida, hace tanto tiempo no me he confesado y empiezo directamente, porque ya se supone que he realizado la preparación, ¿no es cierto?, previa. Empiezo directamente a nombrar, a ponerle nombre a mis pecados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, he mentido, he robado. No importa quién, no importa cuánto, no importa qué he mentido. He fornicado, he sido un adúltero, he pecado de ira contra mis hijos, contra mi esposa, ¿no es cierto? Yo pienso que esa sería la forma idónea o qué nos dice usted, padre. Claro que sí, es directo al pecado, directo, directo al pecado. Y sin defenderte, o sea, voy a esto. Esto es un ejercicio de mi libertad, de mi voluntad, de mi entendimiento, donde yo delante de Dios reconozco, mira, Señor, te he fallado en esto, en esto, en esto y en esto. Y solo así se hace presente la misericordia de Dios. Es fundamental, ¿no? Vas directo. Luego hay un momento de pausa, si a lo mejor hay alguna cosa pendiente. Hay una cosa curiosísima, yo esto sí, incluso lo recomiendo mucho, ¿no? Terminada tu confesión, también poder hacer confesión de los pecados ignorados, mal confesados y olvidados. Y ponerlos así delante, tal cual están en la presencia de Dios. Porque hay cosas, no es lo mismo que yo me guarde un pecado por vergüenza, por miedo, por lo que sea, a que en ese momento yo me olvido. Porque también sucede que hay gente que se va y como a los 5 minutos vuelve, ya me acordé de tu pecado. Tranquila, ya, Dios te ha absolvido de tus pecados, vete en paz. Tú pediste perdón de los pecados olvidados. No es que lo guardaste a propósito, se te olvidó o no fue bien confesado. ¿Cuántas veces también a veces hasta por ignorancia, ¿no? No hemos confesado bien nuestros pecados. Entonces, esto es fundamental, esta fórmula también antigua que había. Luego, mientras el sacerdote se prepara para darte la absolución, es importante el acto de contrición. El Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento de todos los pecados. Hacerlo con una profunda convicción mientras el sacerdote está rezando por mí, reconciliándome con el Padre y dándome la absolución. Vete en paz. Tus pecados han sido perdonados. Amén.
y ya. Padre, aquí una consulta. Antes, yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Nos decían todos los pasos y que debemos recitar el acto de contrición, ¿no? Antes de recibir la absolución. Claro que sí. Es importante, el acto de contrición es fundamental y eso lo haces tú. Es más, si a lo mejor no hay tiempo porque el sacerdote ya te dio la solución, mientras vuelves a tu puesto, puedes ir recitando el acto de contrición mientras vas de camino, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? Yo a Ujú. veces no sé si es que no se lo saben, pero uno le pone cuidado y la gente dice, "Wichi, wichi, 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 wichi". Entre wichi, wichi, que gracias a Dios, Dios sí creo que entiende el wichi, wichi. Entonces, pero, oye, es deber nuestro, esas son oraciones que te las tienes que saber. Sí. Sí, sí, bueno, estamos totalmente de acuerdo en todo esto. Padre, hay algunos comentarios que nos han enviado y hay un comentario que me parece importante el tomarlo muy en cuenta. Dice, buenas noches, gracias por este gran tema. Padre, ¿cómo incentivar o animar a los jóvenes de hoy en día para que se acerquen a la confesión? Bueno, te digo que lo primero, yo creo, los actos penitenciales sí nos ayudan muchísimo. Es decir, por ejemplo, mira, nosotros creemos que el sacramento de la penitencia es algo aislado a la comunidad, es algo mío personal, yo voy, me confieso y se acabó. No, también te impacta en la comunidad. La ruptura no solo es con Dios, no solo es contigo, también es con tus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace estos actos penitenciales que se proponen para jóvenes, por ejemplo, en colegios, en convivencias, en grupos juveniles? Tener la oportunidad a través de la palabra, una catequesis que te ayuda a examinar la vida, que te ayuda a examinar la conciencia. Luego, tener siempre un sacerdote o dos o tres, ¿no? Que estén allí listos para que los que deseen puedan acercarse a la confesión. Vuelvo y te digo, o sea, también de parte de quién va a recibir esta confesión, también poner todo el amor y el empeño del mundo. Tenemos a grandes santos que se santificaron en los confesionarios, el santo cura de Ars, el mismo padre Pío de Pietrelcina, y a través de sus confesiones, ¿no? Dando las confesiones. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, en los santuarios, aquí en la iglesia de la catedral, a los jóvenes sacerdotes que pasan todo el día sentados confesando. Admiro muchísimo la capacidad que tienen de poder estar ahí y a veces me imagino, se cansan, necesitan un momento levantarse, caminar, distraerse y volver nuevamente al confesionario. Pero hay que ofrecer estos espacios, motivar a los chicos desde el ámbito, yo digo, por ejemplo, a la juventud. Yo pienso en mi parroquia, por ejemplo. Y a veces les digo, oye, mira, hace tiempos que veo que no comulgas. Veo que no te estás acercando a la comunión. ¿Qué ha pasado? Digo, no, si no quieres confesarte conmigo, no hay ningún problema, ¿no? Pero, oye, busca un confesor, busca a alguien que les ayude. Eso también es bueno en las parroquias. Nosotros, como sacerdotes aquí, que tenemos varias parroquias, prestar ese servicio. Porque, por ejemplo, a ver, al joven puede que le dé vergüenza que el mismo párroco lo confiese, que después se entere de sus cosas y decir, traigamos a alguien más. Ahora estos viernes de cuaresma, un sacerdote que venga a prestar el servicio de confesión. Entonces, esto es bonito. Hay gente que le gusta confesarse con su párroco, que tienen un proceso, que saben que su párroco les está ayudando en esto. A mí a veces me da un poco de risa porque dice la gente, ay, padre, lo mismo de siempre. Ay, gracias a Dios, hijita, el día que vengas con otro pecado raro, imagínate cómo me quedo yo. Gracias a Dios es lo mismo de siempre. Y entonces, es eso, ¿no? Es acompañar. Y puede servir muchísimo, pero que se hagan las penitenciales, que uno también se siente en el confesionario, que los chicos te ven. Mira, aquí el domingo en la misa de 11, que es la misa de los jóvenes, de los chicos, pues hay que sentarse siquiera una media hora antes. Y están ahí, ellos te exigen, ellos vienen y dicen, padre, ¿va a confesar? Padre, ¿sí se va a sentar? Sí, ya voy un momento, esperen un rato. Y al confesionario, a recibir a estos jóvenes, a recibir. Y Sabe que luego eso es también, importantísimo, padre, lo que usted está diciendo, y vale la pena dejar este mensaje también para los sacerdotes. Nosotros como penitentes, como pueblo de Dios, lo que esperamos es tener a un pastor que nos escuche, principalmente en la confesión,
porque ahí es donde nosotros vamos limpiando todos aquellos pecados que nos permiten acercarnos a la Eucaristía de una manera adecuada. Pero esto lo voy a decir con total sinceridad, igual a nombre de las personas que están aquí en la audiencia el día de hoy. Muchas veces, qué complicado que es encontrar a un sacerdote que nos ayude con la confesión. Sí es complicado. Hay parroquias en las que sí, está el sacerdote allí, como usted dice, media hora antes de la Eucaristía, dentro de la parroquia ya se sabe que va a estar allí el sacerdote, pero hay parroquias en las que el sacerdote solamente sale para el tema de la misa y uno ha querido confesarse y no hay ese tiempo o esa dedicación o ese amor, como usted decía, que debe tener el sacerdote para acoger al pecador, porque somos pecadores, ¿no es cierto? Entonces aquí sí me gustaría incluso leer, hay, dentro del derecho canónico, en el canon 986 dice, los pastores están obligados a oír las confesiones de los fieles y ofrecer oportunidad de confesarse en días y horas determinados. Incluso aquí el Código de Derecho Canónico establece que los sacerdotes, dentro de su bien hacer, deberían establecer horarios, igual que se tiene horarios, digamos, para las misas, decir, por ejemplo, antes de cada misa estaré media hora para escuchar las confesiones. Entonces uno como penitente ya sabe, entonces uno se prepara y va allí y no está molestando, a lo mejor fuera de horario de atención incluso, o llamando a la puerta, ¿sabe qué, padre? Quiero que me confiese ahora y el padre está ocupado. Entonces yo pienso que si se van determinando espacios, tal como dice el Código de Derecho Canónico, en los cuales ya está determinado ese tiempo para recibir las confesiones, sería mucho mejor, y eso va a ayudar bastantísimo a edificar la iglesia de manera adecuada, porque a veces edificamos la iglesia, pero solamente le ponemos los adornos y los fieles estamos destrozados porque el pecado nos tiene así, nuestra debilidad nos tiene en el suelo realmente. Ujú. Sí, yo digo, este tiempo de Cuaresma es bien importante, muy importante. Bueno, ojalá todo el año, pero sobre todo Cuaresma, donde invitamos a la gente al arrepentimiento, a la conversión, al perdón de los pecados, ofrecer siempre el sacramento. Así como tenemos las prácticas de piedad, de rezar el Via Crucis, también que sepa la gente que en los viernes, por decir lo que dices tú, no ponen los horarios, estamos ahí para ofrecer este servicio. Lo que te decía al principio, es un derecho que tienen los cristianos de que sus pastores los escuchen en confesión. Y yo no me puedo negar a un sacramento de la confesión. Evidentemente, pues también depende de dónde estés. Imagínate, estás en medio de mucha gente en una reunión. Padre, ahora me quiero confesar. Espérate un momento. O sea, también hay lugares y momentos donde tendremos que entrar en este sacramento de la confesión. Otra cosa es una cosa de emergencia, ¿no? De emergencia. Yo recuerdo hace algunos años y bajaba para Malacatos y en el camino había un accidente, ¿no? Y me tocó bajar con los santos óleos, la persona todavía estaba consciente, estaban ahí los paramédicos, ¿no? Y entonces, claro, él quería confesarse, necesitaba confesarse, quería hablar. Le dije, se tapan los oídos o disimulan lo que quiera, no podemos hacer más nada. Porque yo le dije, no, solo arrepiéntete y yo te doy la solución. No, necesito confesarme, necesito hablar. Y habló y se confesó y le puse los santos óleos, ¿no? En un momento, yo tampoco le puedo decir a los paramédicos, oigan, suéltenlo, déjenlo, no, están haciendo lo suyo y yo a lo mío y escuchando ahí lo más cerca posible a su boca para poder entender qué es lo que me quería decir. Y así han pasado tantas cosas, ¿no? Y créame que Entonces, eso es una necesidad urgente del pueblo de Dios, de quienes somos parte del pueblo de Dios. Necesitamos ser escuchados en la confesión. Y usted decía al inicio de este conversatorio acerca de la tecnología, cómo nos ayuda hoy en día. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que me dice los horarios de las misas, no solamente de aquí de Loja, sino de todo el país. Entonces, yo si estoy en otra ciudad, voy a la aplicación y veo los horarios, veo la dirección del templo y voy a la misa. Qué bonito sería también así tener un horario, por ejemplo, en dónde puedo yo acercarme a recibir confesiones, en qué horario puedo acercarme a recibir confesiones, porque a mí sí me ha tocado, padre, recalco en esto, me ha tocado ir de la catedral, no encuentro quien me confiese, saltar a San Francisco, a Santo Domingo, a San Sebastián, y al final ha habido ocasiones en las que no he encontrado, digo, Señor, o sea, realmente estoy tan mal que ni siquiera puedo tener hoy la oportunidad de confesarme y a lo mejor también me sirve, ¿no? Pero en cambio,
sería bonito para nosotros como Próxima pueblo lo de Dios tener pienses, estos espacios. para que la próxima lo pienses 2 veces antes de pecar, porque sabes que está a buscar el confesor. No, no, en verdad que, oye, sí, lo que dicen es cierto, ¿no? Yo creo que es importante. Sí. Mira, hay gente, claro, cuando son más amigos, cuando la gente de la parroquia tiene tu número, padre, ¿a qué hora va a confesar? ¿O va a confesar hoy? ¿A qué hora hay confesiones? O sea, te escriben, dicen, listo, sí, hay 20, media hora. Claro, Pero mire, por ejemplo, perdón, un fruto de este conversatorio sería que los sacerdotes se pongan pilas y en el Facebook de la parroquia pongan, a ver, a partir de ahora, todos los días jueves de tal hora a tal hora, confesiones. O ahora, por el tema de Cuaresma, vamos a estar antes de cada Eucaristía que tenemos, y ustedes ya saben los horarios, media hora antes estaré confesando. Entonces, nosotros ya incluso nos preparamos, vamos a tener más personas acercándose a comulgar, Padre. Vamos a hacer una pequeña pausa, Padre, para luego al final dejar unos mensajes importantísimos que queremos que usted nos ayude. Una pequeñita pausa y regresamos enseguida. Manera y poder acceder a este sacramento importantísimo de la confesión. Ahora ya sabemos cómo acercarnos, qué decir al sacerdote, qué esperar dentro de lo que es la confesión, ¿no? A mí me gustaría, en esta parte final, decir que la confesión, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué debo acercarme a un cura que es más pecador que yo? ¿No? Y eso está establecido en la palabra de Dios, ¿no? Cuando el mismo Jesucristo llegó luego del domingo de Pascua, llega donde están los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos. Entonces esto es un mandato, esto es un sacramento que dejó instituido nuestro Señor Jesucristo, que a lo largo de la historia lógicamente ha ido cambiando la forma, pero el fondo es el mismo. Y los ministros son los mismos, ¿no? Porque incluso al inicio, como usted comentaba antes, las confesiones eran públicas, pero ahí tenía que estar el presbítero, ¿no es cierto? El anciano, que era el que absolvía esos pecados y que daba el perdón de esos pecados dentro de esa asamblea. Entonces, jamás ha estado fuera la figura del sacerdote. Inicialmente, como repito, los apóstoles y luego los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y hoy en día los sacerdotes. Y de ahí ha ido cambiando y tenemos dentro de la historia, ¿no es cierto? Hay escritos que no necesariamente son las Sagradas Escrituras, pero que son libros históricos en los cuales se habla de cómo las personas se acercaban a la confesión y de cómo había confesiones ya personales, incluso desde los primeros siglos, pero lógicamente luego se instituyeron, como usted nos comentaba, en alguna parte de la historia, en el siglo séptimo, me parece que fue por ahí que ya se instituyó como algo de un sacramento personal en el cual yo me acerco, ¿no? Y esto no me hace menos a mí como creyente, sino más bien me acerca a Cristo, me pone cara a cara a Cristo, porque el sacerdote es como dice en latín, in personas Christi, es decir, ahí mismo está Jesucristo, a quien estoy viendo cara a cara en el confesionario, no es el sacerdote, que a lo mejor hasta yo le conozca algún pecado, no es él. Es Jesucristo mismo que me está escuchando en ese momento y es Cristo el que va a oír mis pecados de mi boca. A Él le estoy diciendo de la manera que le he ofendido y es Él el que me va a absolver. Es Él el que me va a absolver. Yo he tenido particularmente un acontecimiento hermosísimo en mi vida. Y en alguna ocasión me acerqué a un sacerdote y créame que fue una cosa tan bonita que sentí la presencia de Cristo en ese momento, en ese sacerdote. Sería a lo mejor que yo estaba con un pecado tan fuerte o que estaba tan necesitado realmente de la misericordia de Dios que sentí el Espíritu Santo, sentí la presencia misma de Cristo ahí en ese sacerdote. Entonces, esto lo digo porque hay que tenerlo totalmente claro, Padre. O sea, necesitamos acercarnos. Aparte que vamos a sanar la parte espiritual, y sanar la parte espiritual nos sana todo lo que somos como personas. Porque si estamos mal en el espíritu, estamos mal también en la parte emocional, estamos mal en la parte corporal. Somos un conjunto, las personas no podemos separarnos, no podemos separar por un lado el espíritu, por otro lado el cuerpo, por otro lado la parte emocional. Somos un conjunto y esto de decir mis pecados de boca,
qué alivio que uno siente, porque uno, al menos yo cuando salgo en confesionario, salgo por lo menos con una tonelada menos de encima, o sea, salgo totalmente liberado y esto es una gratitud increíble para quien pueda escuchar mis confesiones. Esto nada más, Padre, yo quería decir, porque en algún momento he estado viendo mucho esto en redes sociales, de que no, la confesión es un invento de la iglesia. No, 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 un invento de nadie, es algo instituido por el mismo Jesucristo. Y nosotros como cristianos sabemos que lo que ha instituido Jesucristo es algo verdadero y es para nuestro bien, para que crezcamos como personas y para que nos dirijamos al cielo. Son estas ayudas necesarias para que nosotros podamos encontrarnos con la santidad y con el obrar conforme a la voluntad de Dios. Padre, ¿qué nos puede decir finalmente a nosotros como pueblo de Dios acerca de la importancia de este sacramento hermosísimo de la penitencia o de la confesión? Gracias, Pepín. Yo quiero acotar que, conforme lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1441, que quiero dar lectura, dice este numeral: solo Dios perdona los pecados. Así, tal cual. Solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y ejerce ese poder divino. Tus pecados te son perdonados. Y más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. O sea, viene lo que tú decías ahora, in persona Christi, viene un mandato divino, es Jesucristo, el deseo profundo de que nosotros como presbíteros, en nombre de Cristo, absolvamos a su pueblo. Ahora, mira lo que dice el apóstol San Pablo en la segunda de los Corintios, capítulo 5, 18, 20, ¿no? Ustedes como embajadores, no, perdón, nosotros como embajadores de Cristo, los exhortamos para que se dejen reconciliar con Dios. Esta es la misión que tenemos. Yo te digo una cosa, si para ustedes es difícil el momento, perdón que lo diga a ustedes, porque yo también soy penitente tantas veces, pero refiriéndome en estos momentos como confesor, si para ustedes es difícil acercarse a la confesión, hay vergüenza, hay miedo, hay temores, para nosotros como sacerdotes detrás del confesionario también es difícil. No es fácil quedarte con todo ese cúmulo de tantos pecados, que en el fondo si no estás en gracia de Dios, si no tienes la fuerza del Espíritu Santo, incluso puedes quedar infestado de muchos de esos desórdenes, de esos demonios, de ese pecado con el que los penitentes se acercan. No es fácil, no lo es. Yo entiendo a muchos sacerdotes que posiblemente a lo mejor les cuesta la confesión, porque no es fácil. Y a veces no tener una palabra, no tener esa gracia del Espíritu para poder animar, acompañar, sostener, no es fácil. Como no lo es, imagínate estar 3, 4 horas en esos sitios bastante incómodos. Ojalá pudieran estar ustedes allí por lo menos una media hora atendiendo esto, lo difícil que es la posición, el estar ahí, el agudizar todos los sentidos para poder escuchar qué mismo quieren, para poder pedir al Señor discernimiento, claridad, ayudar a estas almas. No es, pero hay que estar ahí. El domingo pasado yo le decía a la gente, hablando de la samaritana, ¿no? Que iba al pozo de Sicar a gritar sus pecados, a tratar de ver en el fondo de esas aguas el reflejo, la silueta de su rostro, de aquel rostro lleno de amargura, de insatisfacción, de todos estos amores que había tenido. Y posiblemente iba al mediodía porque nadie más estaba a esa hora ahí para poder gritar sus pecados. Hoy ese pozo de Sicar está en ese confesionario, donde la gente tiene la oportunidad de ir y gritar, sabiendo que hay un sigilo sacramental como ese pozo que no sale de ahí, donde yo puedo confiar plenamente en el Señor mis pecados. Y hay un juicio, ahí hay un juicio, de esto no hemos hablado, Pepín, pero ahí hay un juicio, hay una persona que se declara culpable, se está declarando culpable. Yo he pecado en esto, mi culpa es esta, esta. ¿Y qué hace el sacerdote?
absolver. La persona se declara culpable y Dios lo declara inocente, porque ahí hay una manifestación profunda de misericordia. Esto es lo que no podemos olvidar. El sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia. Más allá de tus pecados, de lo que tú hayas podido hacer, es que puedas experimentar realmente que Dios te ha perdonado, que Dios te ama, que Dios te levanta, que te reconcilia contigo, con tus hermanos y con Él mismo, y vuelves alegre. Hay una fiesta por un pecador que realmente se convierta y viva. Y yo creo que esto vale la pena tanto para los que se confiesan como para los confesores, saber que estamos en una lucha, es una batalla contra el mal, donde necesitamos los unos y los otros estar llenos del Espíritu Santo para vencer al pecado. Qué bueno, Padre. Todas estas palabras realmente nos reconfortan, nos da ánimo, fortaleza en esta batalla espiritual, como usted dice. Y hay días que realmente son fuertes, 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 y que uno dice, Señor, ten misericordia de mí, porque ya en mis fuerzas no puedo, no puedo, ¿no? Hay algunas preguntas, Padre, que nos están haciendo llegar a través del Facebook y vamos a ver si les damos respuesta así de una manera súper, súper rápida. Bueno, hay uno dice, nos da una sugerencia que los párrocos de las iglesias deberían organizar e invitar a los jóvenes un sábado para hablar sobre estos temas. Ya lo habíamos hablado de esto y sí, es muy importante. Ojalá algún sacerdote que observe este conversatorio lo haga, lo haga. Serían unos frutos muy bonitos. Por otro lado, nos dicen, ¿qué hacer, padre, si nos da mucha vergüenza? A ver, por aquí se me fue para otro lado. ¿Qué hacer, padre, si nos da mucha vergüenza de confesarnos? ¿Es verdad que luego el sacerdote se olvida de los pecados? A ver, si da mucha vergüenza, yo creo que hay que ir primero enuncia el pecado, tal cual. Ya, luego el sacerdote verá, te ayudará. Si tú pides la ayuda, él puede decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque sí, puede ser cosas muy vergonzosas que realmente te avergüenzan a ti mismo de haberlas hecho, de haber ofendido y mucho más que contarlas, ¿no? El hecho de contarlas. Pero pensando en que también es un acto liberador, tú ya lo decías, Pepín, es un acto precioso. Si a veces cuando contamos solamente a alguien de que me está pasando alguien, y eso que no es sacerdote, que a lo mejor es mi mejor amigo o es mi mejor amiga, y yo le cuento, no entro en detalle, pero le cuento, tengo esto, descargo, me siento en paz, por lo menos siento que se aligeran las cargas. Luego lo otro, yo creo que es una gracia de Dios, es una gracia que pienso que cada sacerdote la pedimos, Dios nos da su gracia. En este ministerio el Señor nos asiste con su gracia. Mis primeros años eran bastante tormentosos en el tema de la confesión, porque claro, mantenían tanto, dice, esto, y era muy difícil. Yo a veces también veo un riesgo también profundo y una tentación del demonio cuando hay la confesión previa a la Eucaristía. O sea, uno tiene que tener un límite. O sea, yo por lo menos tengo que tener 10 minutos antes de celebrar el sacramento de la Eucaristía, dejar de confesar, entrar a hacer mi preparación, mis oraciones para pedir al Señor que con la gracia de su Espíritu yo pueda dejar este momento ya de confesión y entrar en el momento celebrativo, porque sí puede ser para mí un momento de tentación que me distraiga de pasar de una cosa a la otra. Eso también tienes que saberlo. Yo veo que hay gente que faltando un minuto llegan a ese rato y confiéseme, padre. No, tampoco. O sea, hay un momento ya previo donde yo ya me preparé, estoy listo. Es como el cirujano que va a empezar ya la cirugía, está preparado, está listo, ya está todo impecable. Hay momentos, a no ser que sea una cosa pues de extrema urgencia, que la persona está muriéndose, pero, o sea, también hay que tener estos límites, estos parámetros. Y esto, bueno, pues yo digo, es fundamental y pedir al Señor la gracia. Yo te cuento que yo sí le pedí, le rogué mucho al Señor, te cuento, mis primeros años fueron duros. Pero ahora, a veces cuando me encuentro de alguien, sobre todo en situaciones, Padre, mire, no me acuerdo. Honestamente no me acuerdo y me da vergüenza y entonces le digo, me hago así como el loco diciendo, ah, sí, pero esto, hasta que la gente, como que le saco a la gente nuevamente el tema y plum, ahí sí se me prende la luz, digo, ah, lo suyo. Pero mientras tanto, pero es una gracia de Dios. No sé los demás sacerdotes cómo harán. Yo cuento mi experiencia, a mi Dios me ha permitido
sea, no se me No, y lo que borran, usted no, no. decía al inicio también es importante recordar, ¿no? Para pecar, el demonio nos hace el favor de quitarnos la vergüenza, pero cuando vamos a confesarnos, nos devuelve no el doble, es unas 10 veces más. San Alfonso María de Ligorio, él les decía así a los penitentes. Ujú. Claro. Hay otra pregunta, padre, dice, como padres de familia, ¿está bien o mal el exigir como papás la confesión a los hijos? Hombre, yo creo lo primero, confiésate tú, empieza tú. ¿Yo cómo puedo obligar a mi hijo a que se vaya a confesar si yo no doy el ejemplo? Te cuento la experiencia de nosotros como niños. Mi padre los domingos madrugaba a hacer su examen de conciencia. No sé si yo creo que era gracia de Dios o era astucia de él, y lo hacía en voz alta, o sea que todos en la cama ya lo escuchábamos y comenzábamos a hacer el examen de conciencia con él. Y él decía, hoy me voy a confesar, me voy a preparar para la confesión. Y empezaba a leer su librito, su devocionario que tenía y y en cierta medida nos preparaba. Luego cuando llegábamos a donde yo les digo, a esta parroquia de los redentoristas, él nos decía en la banca, porque a veces íbamos con los canastos, de ahí salíamos al mercado, decía, cuiden los canastos, me voy a confesar, me voy a confesar. Él salía mi mamá y salíamos todos atrás, como los pollitos detrás de la gallina, haciendo fila y dejábamos los canastos ahí, como ya nos conocían, nadie nos ganaba el puesto. Entonces, vimos a nuestro padre confesarse. Él nunca en la vida nos dijo, oigan, no se han confesado, no los he visto confesar, ¿por qué no se confiesan? Él tenía su forma de prepararse y al mismo tiempo nos preparaba. Y el ejemplo, y no solo eso, o sea, a pesar, Dios, entiendo sus imperfecciones, su vida, pero hacía el esfuerzo de agradar a Dios, de agradar a Dios. Y esto realmente te dabas cuenta que sí, que la confesión no es que era un acto mágico, la gracia de Dios que está allí para ayudarte a vencer en todas tus imperfecciones y caminar en el deseo profundo de santidad, de agradar a Dios. Entonces, no es tanto obligarlos, no, no. Yo digo, y es desde pequeños, es desde niños, así como lo llevas a la Eucaristía, así también hablas del sacramento de la reconciliación. Miren, Pipín, yo escuchando ahora decir, ay, siento un alivio, esto me da ganas de sentir sentado en el confesionario, pero digo, Dios mío, no sabía que estaba haciendo tanto bien, que la gente se estaba liberando, que la gente sale feliz, aunque sea llorando, pero sale con liberada de un peso inmenso. Entonces, si yo como padre esto lo cuento a mis hijos en la casa, hoy me confesé, hoy el sacerdote me ha dado la mano, me ha dicho, ánimo, yo puedo, y en la gracia de Dios, oye, haces que los demás sientan el, yo también quiero, de eso tan bueno así, te veo que sales feliz, sales contento. Y también, bueno, hay personas que lastimosamente en la confesión se han encontrado con confesores. Yo, cuántas veces también y como sacerdote me he encontrado con algunos que en medio de una palabra de consuelo me han mandado quién sabe a dónde, ¿no? Y me ha servido para corregir y me ha servido para ser un buen sacerdote. Pero digo, cuánta gente sale muy resentida, muy dolida y dice, no, es que yo no me he vuelto a confesar porque tal sacerdote me trató mal, me humilló, me gritó. Bueno, no está bien, yo no quiero justificar esa actitud, pero no por eso, o sea, busca otro, busca otra persona, pero dale una respuesta a esta profunda necesidad del ser humano, a esta sed de Dios en tu vida. Claro, es que si yo me alejo de la confesión, al final el que se pierde soy yo. Al final el que se condena soy yo. Aquel sacerdote que no tuvo la caridad para confesarme de una manera adecuada o que no me tuvo la caridad para dirigirme de una manera adecuada, al fin y al cabo él a lo mejor sí se convierte y llega al cielo. Y yo por esta soberbia de no volver a buscar la confesión me estoy perdiendo esta gran oportunidad de quedar 0 kilómetros, porque así queda uno después de la confesión, 0 kilómetros. Digo, ojalá Dios me dé la gracia de morir inmediatamente después de haber recibido la absolución. Para mí sería ese el mejor regalo, porque estoy ya 0 kilómetros, directo para el cielo, a lo mejor unos pequeños añitos en el purgatorio, pero ya estoy preparado. Padre, hay otra pregunta, dice, si una persona no escucha la misa un domingo y se va a misa el lunes y recibe la comunión, ¿es pecado? Claro que sí, estamos hablando de un pecado grave.
es una falta grave que se comete. A veces esta gente no tiene como conciencia de esto. Vuelvo y te digo, caemos al tema de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado. Yo veo aquí en la parroquia, nosotros como para ayudar a los chicos en un poco de exigencia y todo eso, tienen su cartilla de control. Yo creo que muchas parroquias tienen eso, ¿no? Para el control de las Eucaristías. Entonces, claro, viene y está vacío, vacío. Te dicen, y padre, ¿y esto cómo se justifica? ¿Cómo se justifica? Con la confesión. Porque han caído en pecado. ¿Cómo confesión? Porque han caído en pecado. No han venido a la Eucaristía. O sea, no solamente, padre, espíreme aquí o ya le presento. No. O sea, es mi compromiso como cristiano, es mi deber, mi obligación como cristiano. Tanto como vivo las obras de misericordia, también el encuentro íntimo con Dios. Ahí me alimento, ahí me sostengo. No, no, esa persona, hombre, otra cosa es que yo no fui a la Eucaristía porque estaba cuidando a un enfermo, que yo no fui a la Eucaristía porque me tocó viajar, estaba viajando, o en el lugar donde había, no había sacerdotes. Llegué a un pueblo y ya la misa había pasado, no había. Es diferente, ¿me entiendes? Es súpermente diferente a que yo, pues plácidamente me quede el domingo en la casa, ponga otras prioridades. Para mí es más importante ir al mercado, más importante irme de paseo, irme a la playa que ir a la Eucaristía. Entonces, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No vas a misa, o sea, no estás amando a Dios. Ahí está la respuesta, o sea, es un pecado grave. Pero la gente lo toma como tan relativo, como de me da lo mismo, o sea, no fui y ya. Y puedo ir mañana y sí. Yo pienso, por ejemplo, en alguien que trabaja en un hospital y le toca el turno el domingo. ¿Cómo dejas a esos pendientes? ¿Cómo dejas tu trabajo? Ve el lunes o ve el sábado a la víspera, busca la manera y claro, pero hombre, que no, que dejes de ir porque sí, porque te dio pereza, porque está lloviendo, porque no sé, ya, Para es salvar pecado. eso, padre, aquí ha dicho usted algo que también podría ser interesante para quienes nos escuchan por el tema de que por cualquier situación el domingo no puedo. ¿La misa del sábado en la tarde ya cuenta como misa de domingo? A ver, tengamos en cuenta esto. Si es en la parroquia misa dominical, si son las lecturas del domingo, si son las oraciones del domingo, cuenta. Pero suponiendo, yo voy a un matrimonio que se celebra a las 6 o 7 de la noche. Las lecturas son del matrimonio, el evangelio es del matrimonio, las intenciones son del matrimonio. Es una misa de sábado, es una misa de sacramento de matrimonio. No te cuenta como misa dominical, ¿no? No, o sea, tiene Es que tener la estructura de la misa del domingo que corresponde para que sea misa dominical. exacto, exacto. O sea, incluso yo veo, por ejemplo, aquí en el barrio, no solamente a 6 de la tarde, o hasta por organizarnos y todo, por la cantidad de barrios, se empieza a celebrar a las 4, a las 5, pero ya es misa dominical, es la misa dominical. Ah, Entonces, porque se sí, supone que desde las vísperas del sábado ya se puede celebrar la misa de domingo, ¿no? claro que es, claro. Pero por cuestión pastoral y por esto, para organizarnos en los barrios, a lo mejor yo digo ya, no voy a celebrar a las 6, voy a celebrar a las 5, pero con la estructura dominical. Ujú. Entonces, es válido, es válido. Ok, Y padre, eso, se están quedando un montón de temas que se está abriendo el abanico y yo quiero comprometerlo aquí, padre, frente a la audiencia para seguir conversando de estos temas, a lo mejor algún día dedicarle a lo que es el tema de examen de conciencia, a lo mejor dedicarle otro día al tema yo qué sé, los jóvenes, cómo animar a los jóvenes para que se acerquen más a la iglesia, que acercarse a la iglesia no significa ver, yo le estoy haciendo un favor a la iglesia, ¿no? Sino acercarse a la iglesia porque ahí yo recibo este manantial de sacramentos que son los que me van a ayudar para yo poderme dirigir, como decía antes, hacia el cielo, porque ese debe ser nuestro objetivo, llegar todos al cielo. Entonces lo comprometo, Padre, y yo sé que voy a tener su apoyo en este aspecto para poder seguir a través de estos medios digitales, llegando con estos mensajes claros y concretos a quienes necesitamos de esta ayuda, de esta orientación de quien conoce verdaderamente lo que es la doctrina católica y la orientación en el campo espiritual. claro, Pepín, siempre a la orden. ¿Por qué no? Con todo Buenísimo. gusto, pensamos. Buenísimo, padre. Entonces, me gustaría que nos dé un mensajito final y luego para que nos ayude también con una oración para cerrar este conversatorio.
Yo quiero terminar con la oración de Jesús o sus palabras. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. El Señor, teniendo toda la potestad, siendo todo un Dios, no vino a condenarnos ni a juzgarnos, vino a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Buscó el arrepentimiento de todo el mundo, el tuyo y el mío, que podamos confiar en su amor, en su misericordia. Yo creo que hoy hemos tenido la oportunidad de entrar en ese tema, adentrarnos un poquitico en ese corazón misericordioso de un Dios que no sabe qué hacer para salvarnos, que por la locura del amor ha entregado a su Hijo Jesús a la cruz para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Que no perdamos jamás la oportunidad de, de poder aprovechar este sacramento, que es un sacramento de misericordia, que es un sacramento que se recibe en vida, en vida. Y lo único que se nos pide es humildad, romper con la soberbia, a veces con el orgullo que tenemos, ser humildes, arrodillarnos delante del Señor y suplicarle: Señor, he pecado, ten misericordia de mí. Y es suficiente, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice el Salmo. Así que pues en nombre del Señor, yo los bendigo y les agradezco inmensamente por haber tenido paciencia y habernos escuchado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a toda la audiencia por habernos acompañado. Este programa ha sido el más extenso de lo que hemos realizado, pero ha valido la pena, ha valido la pena. Por mí nos quedaríamos hablando de esto porque es un tema bastante extenso, pero es cierto, Padre, necesitamos saber que la misericordia de Dios está allí, que Dios nos está esperando siempre con los brazos abiertos y que aunque nos sintamos muchas veces agobiados por el pecado, agobiados por el sufrimiento, siempre vamos a encontrar ese manantial de agua viva, que usted me hizo acuerdo de la samaritana, ese manantial de agua viva, perdón, solamente en Jesucristo. Ahí es en donde vamos a volver a sentir que estamos vivos, vamos a volver a sentir la paz en nuestro corazón, nuestra familia se va a volver a reorganizar y eso es muy bonito. Así es que nada, un abrazo, Padre, por usted, muchísimas gracias y un abrazo para toda la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.